como ustedes han visto, de acuerdo con el programa del curso previsto para la tarde de hoy, la intervención que me corresponde lleva por título la adaptación al cambio, un imperativo permanente del derecho del trabajo, dentro del módulo relativo a cambio económico, social y productivo y relaciones con el trabajo. Y es lo que vamos a hacer en esta ocasión sin presentación, como sí utilicé en la tarde de ayer. La adaptación al cambio, ese es el asunto. Es, naturalmente, para quienes asistieron ayer, la mayoría de los aquí presentes, una continuación de la reflexión mantenida en la tarde de ayer por mí. Como recordarán, hablé de las transformaciones del derecho del trabajo, los cambios institucionales que experimentan en los últimos tiempos de forma muy acelerada los ordenamientos laborales, que entendíamos por transformaciones, cuáles eran las transformaciones que afectaban al objeto del ordenamiento laboral, del derecho del trabajo, al contenido, inclusive a la función. Bueno, la reflexión que el programa les propone a todos ustedes para la tarde de hoy se centra concretamente en la adaptación ante el cambio. Es decir, la secuencia sería la siguiente: cambio, adaptación, transformaciones. Como consecuencia del cambio de la realidad social, acotada por el derecho del trabajo, el derecho del trabajo, para seguir llevando a cabo su propuesta reguladora, se adapta a este cambio y experimenta transformaciones derivadas de la adaptación. Esa sería la secuencia: cambio, adaptación y transformaciones. Voy a abordar tres cuestiones a lo largo de la exposición de esta tarde. ¿Qué es esto de la adaptación? La realidad de la adaptación, por tanto. En segundo lugar, el objetivo de la adaptación. Y en tercer lugar, el debate sobre la adaptación. Esas son las cuestiones que voy a abordar seguidamente. La realidad de la adaptación. ¿Qué es esto de la adaptación o de la adaptabilidad? Es decir, por adaptación debemos entender, y más concretamente por adaptabilidad, la condición del derecho del trabajo para adecuar su regulación, la regulación que lleva a cabo, la regulación de las relaciones de trabajo asalariado, a los cambios experimentados por la realidad social. Eso es la adaptación, la condición de adaptabilidad. ¿Y esta adecuación en qué consiste? ¿Cuándo podemos entender que el ordenamiento laboral se adapta a las circunstancias cambiantes de la realidad social? Pues cuando se sigue produciendo la validez social de la regulación. Esa es la condición indispensable. Si, a pesar de los cambios y de las transformaciones institucionales que experimenta el derecho del trabajo, la validez social de su regulación, alguna idea deslicé yo ayer sobre esto,
como recordarán, la validez social de la regulación se sigue manteniendo, llegaremos lógicamente a la conclusión de que dicha adecuación se ha producido. ¿Y qué es la validez de la regulación? ¿Qué es la validez de la regulación? ¿Cuándo podemos entender que una regulación sigue siendo válida? Pues cuando es apta y eficaz para las pretensiones que el ordenamiento jurídico laboral se plantea. Cuando el ordenamiento laboral, el derecho del trabajo, como consecuencia de esta adaptación, sigue manteniendo su objetivo de efectividad. Lo que ayer veíamos desde otro punto de vista y a lo que llamaba el test de eficacia o test de efectividad. Cuando la regulación sigue adaptada a la realidad social, que ha cambiado, pero se sigue produciendo este principio de validez social. Es decir, que la regulación no se convierte en una estructura rígida, apartada de la realidad social, con riesgo de no mantener naturalmente la efectividad. Por tanto, el objetivo de la política legislativa, en un supuesto de cambio institucional, la realidad social cambia, el ordenamiento laboral se transforma, por tanto hay modificaciones, lo veíamos ayer, en los contenidos de la relación laboral, en los contenidos de la regulación jurídica. A pesar de estos cambios, por importantes que sean, el ordenamiento laboral sigue ejerciendo su función propia. Es decir, desde el punto de vista económico, la facilitación de las relaciones de producción, por mucho que cambie, que se transformen las relaciones de producción, el ordenamiento laboral, si ha llevado a cabo adecuadamente la adaptación o adaptabilidad, seguirá siendo una pieza fisiológica, es decir, una pieza que facilite las relaciones de producción, y por otra parte la cohesión social, que es una condición indispensable. La función que lleva a cabo el ordenamiento laboral, como veíamos ayer, no se limita a trasladar los cambios sin más y a certificar las transformaciones de las relaciones de producción, sino que eso lo hace procurando mantener la compensación de desigualdades, la cohesión social. Ayer citaba yo de pasada, que lo iba a desarrollar en la sesión de hoy, estos cambios que experimenta, que viene experimentando. Estamos de todas formas en un proceso en que estos cambios se siguen manteniendo, se siguen produciendo. Tal vez nos falte perspectiva para empeñar un diagnóstico. No ha acabado de producirse la sucesión de cambios, de transformaciones de la realidad social. Digo que quizá nos falte perspectiva porque tendríamos que tener un espaciamiento superior, dejar transcurrir más tiempo para ver si esos cambios, esas transformaciones de la realidad social se han asentado o se siguen produciendo. Pero bueno, somos contemporáneos de estos procesos. Siempre ha habido cambios en la realidad social acotada por el derecho del trabajo, pero nunca con la aceleración histórica que se han producido en los últimos decenios. Nunca. Por tanto, esa aceleración presumiblemente va a seguir manteniéndose. Son cambios de las relaciones de producción, cambios del sistema económico muy importantes, que tienen consecuencias igualmente importantes para el desarrollo de las relaciones laborales. No olviden ustedes que las relaciones laborales son la articulación jurídica de las relaciones de producción, como veíamos ayer, y también para la regulación jurídica. Todo va en cadena. Cambian las relaciones de producción, cambian lógicamente las relaciones de trabajo asalariado y cambia la regulación jurídica de las relaciones de trabajo asalariado. Esa es la secuencia.
son cambios de mucha envergadura. Hay quien dice, sociólogos que se han ocupado de este tema, que las mutaciones son de tal envergadura que la situación es irreconocible tras el transcurso de pocos decenios. No se trata de cambios puramente cuantitativos que se han producido siempre desde la aparición del sistema capitalista de producción y del desarrollo de las relaciones laborales, sino que se trata de cambios cualitativos potenciales, capaces de introducir a su vez transformaciones derivadas de calidad. ¿A dónde conducirá esto? Pues habrá que seguirlo observando al respecto. Cambios en el propio proceso de producción, en el propio proceso productivo, lo he citado yo ayer de pasada, como consecuencia del conocimiento científico y aplicado, como consecuencia de lo que se viene llamando nuevas tecnologías. Cada vez son menos nuevas, cada vez son más, se trata de tecnologías ya incorporadas al sistema de producción, que han transformado buena parte de los presupuestos sobre los que operaba el ordenamiento jurídico laboral. Fijémonos, por ejemplo, en el tipo de trabajo debido, el tipo de trabajo que se articula en la prestación laboral dentro del contrato de trabajo, dentro de la relación laboral individual. Como consecuencia de estas transformaciones de carácter tecnológico, que no tienen nada que ver con las transformaciones de la primera y de la segunda revolución industrial, hace 150 años, como decía ayer, sino que se trata de transformaciones del proceso productivo cualitativamente diversas, el tipo de trabajo que se requiere en buena parte de las actividades productivas, no en todas, claro, sigue habiendo actividades productivas tradicionales que experimentan cambios, pero son cambios soportables desde el punto de vista cuantitativo, pero la incorporación generalizada de la economía del conocimiento y de las nuevas tecnologías a la actividad productiva hace que en buena parte de las actividades industriales y sobre todo en el sector servicios, el tipo de trabajo, la prestación laboral que se requiere al trabajador y que se exige contractualmente haya experimentado mutaciones importantes, con problemas derivados de la adaptación, de la falta de adaptabilidad del trabajador. El trabajador, o buena parte de los trabajadores que prestan servicios en determinados procesos productivos, han visto cómo esos procesos productivos a los que ellos se incorporaron no hace tanto tiempo, con una gama de conocimientos, de habilidades, de actitudes que podían controlarlos perfectamente, han visto alterados estos presupuestos, hasta el punto de que les puede costar mucho adaptarse a los nuevos conocimientos. Los ordenamientos jurídicos han sido sensibles a esta situación y han establecido en términos generales causas que tienen que ver, causas extintivas de la relación laboral, que tienen que ver con la ineptitud del trabajador en su adecuación o adaptación al proceso productivo que venía manejando en el tiempo, pero que al cabo de los años se ha transformado de tal manera que el trabajador que posee unas habilidades, unos conocimientos determinados, no ha podido superar procesos de adaptación, a pesar de que esos procesos de adaptación han ido acompañados con esfuerzos en materia de formación profesional continua, con cursos formativos a cargo de la empresa, a cargo del sistema educativo del Estado. A pesar de eso, no es excepcional el supuesto en que numerosos trabajadores han visto que sus condiciones profesionales no les permiten
mantenerse al tanto de los cambios estructurales. ¿Soy yo? No toma nada. Perfecto, del agua. El tipo de trabajo ha cambiado, pero para el trabajador que está insertado en la actividad productiva, no para el nuevo trabajador, para él también, claro, pero ya puede venir con unas competencias y una formación distinta del sistema universitario, del sistema de formación profesional, etcétera, ¿no? En el propio trabajador que en 15 años, en 20 años ha visto ve irreconocible su propio proceso productivo, y muchos se adaptan y otros no, por lo cual el tipo de trabajo que se exige a ese trabajador, que fue contratado en unas condiciones, pero claro, la empresa es razonable que mantenga el interés a la adaptación de ese trabajador, no quiere prescindir de él, pero tiene que adaptarse a esos conocimientos. El tipo de trabajo que se le va a exigir como consecuencia del cambio tecnológico aplicado a su mismo proceso productivo, no a nuevos procesos productivos, es muy importante, con consecuencias contractuales importantes que pueden llegar hasta la extinción del contrato de trabajo, por razones objetivas, independientemente de la propia voluntad del trabajador. Ya querría él adaptarse a las nuevas condiciones del trabajo, naturalmente, pero no ha podido. No ha podido, a pesar de los esfuerzos en materia de formación profesional continua que ha mantenido. Bien, pues se abre en este asunto que tiene que ver con la aportación o incorporación de tecnologías diversas, nuevas, al mismo proceso productivo, a los procesos productivos industriales clásicos, una problemática laboral nueva, absolutamente nueva, que los ordenamientos jurídicos en este proceso de adaptación, de recepción de las modificaciones de la realidad social incorporadas al sistema normativo, experimentan, importantísimas, derivados del cambio en el proceso de producción, simplemente en la dinámica del proceso productivo. El proceso productivo de la industria, de las distintas actividades industriales, hasta hace unos años se desarrollaba de una manera, y a partir de ahora, en términos generales, hay procesos productivos que no experimentan cambios tan trascendentales, y en pocos años, como consecuencia simplemente de la incorporación de nuevas tecnologías, han mudado de tal manera que ha producido en cadena consecuencias muy importantes desconocidas hasta este momento, y sobre las que los ordenamientos laborales reaccionan, a veces con tardanza, a veces se anticipan. Aquí habría que hacer el diagnóstico en cada ordenamiento jurídico, ¿no? Seguramente que los aquí presentes ustedes podrían explicarme a mí cuál es la respuesta que el ordenamiento laboral peruano ha dado a este tema, A veces son respuestas fragmentarias, no sistemáticas, lo decía yo ayer de pasada al respecto. El tipo de prestación laboral cambia en la misma actividad productiva como consecuencia del cambio en el proceso de producción de bienes y servicios. Se abre una página inmensa para poder profundizar en aspectos concretos, pero quede simplemente apuntado. O también lo citaba yo ayer, de pasada, las transformaciones, los cambios en la actividad económica, ya no en el proceso de producción de bienes y servicios, a lo que me he referido hasta ahora, sino en la actividad económica, en el marco de la actividad económica, en el marco de la actividad productiva. Lo que se ha venido denominando el efecto asimétrico. Cada vez más,
con fenómenos como tan citados y tan reiterados, pero que a veces no se profundiza en ellos, como la mundialización de la actividad económica, la globalización, etcétera. Cada vez más la actividad económica, el ámbito de la actividad económica deja de ser el ámbito nacional de un Estado, como ocurría tradicionalmente. Las empresas y los trabajadores vinculados a ellas por contratos de trabajo se desenvolvían en un ámbito puramente nacional. El Estado de ese Estado promulgaba las correspondientes normas que regulaban la actividad económica, la actividad productiva y la actividad laboral en ese marco nacional. Todas las referencias eran nacionales. Cada vez más se pasa a una dimensión plurinacional, planetaria, mundial, como consecuencia de los cambios económicos. Los cambios económicos van por delante. Transacciones económicas que se realizan entre empresas en cuestiones de segundos, como consecuencia del cambio tecnológico, claro, de la informática, de la robotización, que incide sobre este aspecto también, en el ámbito planetario, mientras que la respuesta del ordenamiento laboral es una respuesta nacional. Ante exigencias globales, los ordenamientos laborales del Estado-Nación, que es lo que hemos visto hasta ahora, en la historia del derecho del trabajo, el ordenamiento laboral se ha construido a partir del Estado-Nación, que es el que promulga el ordenamiento jurídico correspondiente. Pues la respuesta es nacional, y la respuesta sindical también, a pesar de la pertenencia de organizaciones sindicales nacionales a organizaciones internacionales, pero es en el plano de la federación sindical. Se trata de organizaciones sindicales que se pasan a adherirse a organizaciones internacionales a nivel mundial, a nivel europeo, americano, etc. Pero la respuesta sindical, en el plano del conflicto, en el plano de la negociación colectiva, sigue siendo nacional. Y la respuesta del ordenamiento jurídico, en cuanto a sus normas, sigue siendo nacional. Mientras que el punto de partida cada vez más es supranacional. A eso es lo que se ha llamado el efecto asimétrico. Es muy difícil dar respuesta a los problemas económicos de organización de la actividad económica mundiales que afectan a las empresas de un determinado país con respuestas puramente nacionales, como habían sido hasta ahora. Fíjense ustedes el escenario que se abre, está abierto ya desde hace tiempo, donde cada vez los ordenamientos jurídicos laborales, los derechos del trabajo de los distintos países, son incapaces de regular aspectos que trascienden de las relaciones laborales que se producen en el ámbito de ese Estado, pero que trascienden por sus consecuencias el plano puramente nacional. Y esto tiene que ver con las modificaciones de la actividad productiva, del marco de referencia de la actividad productiva. Hay respuestas supranacionales muy limitadas. En el momento presente se reducen a la experiencia de la Unión Europea, las únicas a nivel planetario. Porque la Unión Europea no es un supuesto de internacionalización, como a los que estamos tan acostumbrados. Es un supuesto de supranacionalización. Es decir, los estados que forman parte de la Unión Europea ceden soberanía voluntariamente en favor de la Unión y dejan de tener competencias tradicionales propias de un Estado. La política monetaria, por ejemplo, los estados de la Unión Europea no disponen de política monetaria propia. No hay un banco nacional, ya lo hay como reminiscencia de lo que había, el Banco de España, el Banco de Francia, pero no tienen política monetaria.
no pueden devaluar la moneda como medida de respuesta económica ante la crisis, etc. Eso corresponde al Banco Europeo. Por tanto, en materia económica, en materia de ordenación bancaria, de ordenación monetaria, los estados de la Unión Europea han cedido soberanía y es la Unión en su conjunto quien dirige este asunto. Esta cesión de soberanía no afecta por el momento a todo. No afecta a las relaciones internacionales, así conservando los Estados miembros, etc. Y hay una supranacionalización en materia de ordenación de las relaciones de trabajo también. Bueno, trabajosamente, con muchas dificultades, esta experiencia de la Unión Europea. Pero es una respuesta adecuada a la mundialización, la supranacionalización, no la tradicional internacionalización. Fíjense ustedes el escenario que se abre y las transformaciones del ordenamiento laboral, del derecho del trabajo. El derecho del trabajo cada vez tiene una vocación mayor de supranacionalidad, ligado a la salud de los procesos políticos, claro, a la salud de los procesos de supranacionalización. Está en construcción, la supranacionalización está en construcción. Por tanto, no se puede decir que se ha llegado a ninguna meta, a metas parciales importantes, pero se está viviendo ese asunto. Pero claro, parece claro que la respuesta del ordenamiento laboral del Estado-Nación es en muchos aspectos incapaz de resolver cuestiones que afectan a la regulación del trabajo en una nueva actividad económica, caracterizada por la mundialización, por la internacionalización, etc. Un tercer asunto al que me quiero referir, también lo cité de pasada ayer, pero con el propósito de desarrollarlo hoy: el cambio en la realidad empresarial. El derecho del trabajo surge y se desarrolla con un modelo particular de empresa. La empresa, que se ha denominado por la teoría sociológica y la teoría económica, la empresa fordista, que es la empresa de producción integral, la gran empresa industrial. La gran empresa industrial. Una empresa para la que prestan servicios centenares, miles de trabajadores, la gran empresa. Del sector secundario, el modelo es la Ford, de fabricación de automóviles en Estados Unidos, que lleva a cabo una producción integral. Es decir, el objeto directo de su actividad económica, en el caso de la Ford, la fabricación de automóviles, y todas las demás actividades relacionadas con la misma. Bien, la empresa fordista, no digo que haya desaparecido, hay ejemplos de empresas de producción integral, pero no es el modelo de referencia. La empresa sobre la que opera el derecho del trabajo tradicional, una vez que se consolida históricamente el ordenamiento laboral, no es la empresa actual en buena parte de los supuestos, en realidades más avanzadas y más modernas. Se asiste a empresas que llevan a cabo unas relaciones entre sí complejas, cooperativas, bien dentro de un grupo de empresas en el ámbito nacional o en el ámbito supranacional, bien fuera del ámbito del grupo, que llevan a cabo relaciones parceladas. Es decir, la empresa tradicional, este modelo de gran empresa industrial, que a la postre es el que ha pasado a los códigos laborales, esa es la matriz visible en muchísimas de las situaciones, ¿no? Los códigos laborales han cambiado, pero todavía siguen conservando esa vieja matriz de la regulación del siglo XX, ¿no? La empresa que produce todo ha dejado paso a la empresa que subcontrata todo. ¿Cómo una empresa va a mantener con personal de plantilla en la actualidad, una empresa moderna,
labores complementarias de su actividad productiva, por ejemplo, no sé, la restauración, las comidas para los trabajadores, los comedores, o la jardinería, o la asesoría jurídica de la propia empresa. Todas esas son actividades necesarias para la vida de la propia empresa, que ya no las hace con su propio personal desde hace tiempo, sino que las subcontrata por razones de organización y razones económicas. A la postre las van a llevar a cabo estas actividades empresas especializadas en ellas, y se va a racionalizar la actividad y se va a reducir el coste. Son razones económicas las que implican estos procesos derivados de contratación, subcontratación y subcontratación. Hay empresas que llegan hasta ¿sí? Bueno, muchas gracias. Disculpen ustedes esta. Digo que hay empresas que llegan a subcontratar hasta la dirección de la empresa. El capital, la propiedad de la empresa, subcontrata a la dirección. No se ocupa la propia propiedad de la dirección de la empresa, tal como resulta del paradigma del jurídico-mercantil clásico. El propietario de la empresa dirige la empresa, ¿no? El propietario de la empresa, si la empresa adopta forma jurídica de sociedad, constituye el capital de la empresa, designa los consejos de administración, y los consejos de administración dirigen la empresa o designan directores, gerentes, etc. Bueno, pues hasta la dirección. Esto es un supuesto minoritario, naturalmente, para empresas muy particulares, de alto valor añadido, fundamentalmente en Estados Unidos, en algunos países de Europa. Bueno, pues eso ha cambiado la realidad empresarial absolutamente. Empresas con muy poca plantilla, con mucho valor añadido, en determinadas actividades productivas, que protagonizan una relación plural, cooperativa, con otras muchas unidades productivas, del propio grupo o fuera del grupo, por filialización o no, que es lo que se ha venido denominando la empresa red. La empresa red. La empresa red como paradigma organizativo frente a la empresa fordista. Bueno, pues eso ha pasado en un corto espacio de tiempo. A este proceso han contribuido los elementos anteriores que he analizado hasta aquí: el cambio tecnológico, el cambio en la actividad productiva, pero también en la estructura empresarial, los nuevos paradigmas de organización empresarial, con consecuencias importantísimas para la ordenación jurídica del trabajo salariado, que es de lo que se ocupa el derecho del trabajo, importantísimas. Los códigos laborales, las leyes reguladoras de los contratos de trabajo, del contrato de trabajo, no se han enterado de este cambio, o se han enterado con parches, parceladamente. No ha habido una reflexión unitaria a la vista, porque estos son fenómenos que ya están asentados. Cuando he dicho antes que nos falta perspectiva, lo digo en sentido relativo, son fenómenos ya asentados. Ya los economistas los han diagnosticado, los sociólogos también, y los juristas también, viendo cuál es la respuesta del ordenamiento jurídico ante esta situación. Y todavía la matriz, el modelo regulador de las leyes, de los códigos laborales, sigue siendo el paradigma tradicional de la empresa. Bueno, pues fíjense, nosotros somos juristas, a nosotros nos interesan las respuestas del ordenamiento jurídico, las transformaciones del derecho del trabajo.
como consecuencia del cambio de la realidad social acotada. El derecho del trabajo puede cambiar por razones políticas, lo decía yo ayer, ¿no? Pero el cambio habitual es por razones económicas. La misma voluntad reguladora que quiere mantener el derecho del trabajo la tiene que adaptar a cambios que se le han producido en la propia realidad, la propia parcela de la realidad social que acota el trabajo asalariado. Ha cambiado profundamente. Bueno, ha cambiado la estructura de la empresa. Ustedes me dirán, pero bueno, hay otras muchísimas empresas que siguen con los paradigmas tradicionales, claro, dependiendo del desarrollo del sector productivo, de la modernidad de la empresa, naturalmente. Pero ya no es el modelo único, como era hace 40 años, el modelo único, el paradigma tradicional. Ahora coexisten distintos paradigmas, distintas realidades organizativas de la empresa, distintas. Y la tendencia es hacia lo que les estoy diciendo. Como consecuencia del cambio de la estructura empresarial de la empresa, ha cambiado también la estrategia empresarial, la estrategia de los titulares de las empresas, de los empleadores, de los empresarios, ha cambiado, protagonizando fenómenos novedosos, cada vez más importantes, y que a veces pueden parecer contradictorios entre sí, pero no lo son. Por ejemplo, me voy a referir a dos solamente: el de la concentración empresarial y el de la descentralización productiva. Dos fenómenos que pueden parecer contradictorios. Bueno, si hay concentración de las unidades productivas cada vez mayores en cuanto a la potencia de las mismas, y hablo de la descentralización productiva, alude a un achicamiento de la empresa. No, son fenómenos paralelos. Son fenómenos paralelos. La concentración tiene que ver con los procesos de fusión, de absorción de sociedades, de formación de holding, de grupos empresariales. Lo que cambia es el esquema regulador, ya no son los viejos modelos del derecho mercantil tradicional, son múltiples supuestos novedosos que los ordenamientos jurídicos a duras penas regulan, como consecuencia de propuestas de ocupación de mercados, siempre intentando soslayar la legislación antimonopolio. Pero hay procesos muy novedosos de concentración empresarial, no a través de las viejas fórmulas tradicionales. Y al mismo tiempo hay procesos en las mismas unidades productivas o en otras, pero hay procesos de descentralización productiva, en la línea de lo que les decía hace un rato, de descentralización productiva. Es decir, de traslado a otras unidades productivas del propio grupo o no, de operaciones que hasta ese momento, antes de la operación descentralizadora, realizaba la propia empresa, que ya no lo hace, ni lo va a hacer nunca más. Bueno, eso que era una realidad limitada a algunas empresas importantes, grandes, se extiende cada vez más a buena parte del tejido empresarial. Ya no es una realidad la descentralización productiva, patrimonio de las grandes corporaciones, sino que en actividades productivas importantes es un fenómeno absolutamente visible y generalizado. La estrategia empresarial. El empresario persigue los mismos fines que siempre, la maximización del beneficio, claro, y las técnicas para conseguir eso, en el plano de la estrategia empresarial, cambian. Y eso tiene consecuencias sobre el trabajo asalariado y sobre la regulación del trabajo asalariado, que es lo que nos importa. ¿Cómo regula los ordenamientos laborales la descentralización productiva? Pues a duras penas, con supuestos muy elementales
cuando hay una cesión de trabajadores, pero si el supuesto se complica y se hacen estructuras muy complejas de la empresa red y hay descentralización y descentralización de la descentralización y descentralización en cadena, contratación, subcontratación, en sectores, por ejemplo en la construcción, sector de obras públicas, pues al ordenamiento laboral que conocemos le cuesta reaccionar al respecto. Y podríamos hacer un ejercicio práctico, ver en un ordenamiento jurídico concreto, en el derecho peruano ustedes, yo en el derecho español, cómo ha respondido a estos fenómenos, que son fenómenos metajurídicos, que se han producido en el ámbito de la realidad económica y social acotada por el derecho del trabajo, se han producido ahí, el derecho del trabajo los percibe, percibe sus consecuencias y reacciona y regula, se transforma con cambios institucionales para seguir manteniendo la eficacia social de su regulación. De eso es de lo que se trata. Si no, se convertirá en una estructura normativa que no tiene nada que ver con la realidad, cuya consecuencia inmediata será el incumplimiento, el rechazo. Una consecuencia, una muestra visible de la falta de efectividad de una estructura normativa es el incumplimiento. Se convierte en una estructura normativa, reguladora, irrelevante y por tanto no puede cumplir la función para la que se ha creado el ordenamiento laboral. La función es la misma, aunque cómo lleva a cabo esa función varía, por razones políticas, por razones económicas, etc. Otro cambio de la realidad social, que no son cambios singulares, son grupos de cambios, son cambios en cadena. Esto a lo que me estoy refiriendo. Los cambios que se han operado en los trabajadores, en lo que se ha llamado tradicionalmente la clase trabajadora o las clases trabajadoras. Cambios importantísimos en la estructura y composición de los trabajadores. Fenómenos como el acceso masivo de la mujer al trabajo por cuenta ajena, frente al modelo tradicional de división de roles en el seno de la familia. Es el varón el que trabaja, la mujer trabaja pero dentro de la casa. Bien, eso está en trance de quebrar, si no ha quebrado ya. Por tanto, un fenómeno generalizado es esto que acabo de decir, el acceso de la mujer al trabajo por cuenta ajena, fuera de la casa. Bueno, fuera de la casa y dentro de la casa. La mujer sigue trabajando dentro de la casa mayoritariamente, con lo cual ha quebrado hacia afuera, pero no ha quebrado hacia dentro la división tradicional de papeles culturales, ¿no? De la cultura que conocemos. Bien, pero está en trance de poder ser corregido dependiendo del grado evolutivo de la sociedad, de la dinámica de la propia sociedad, etcétera, etcétera. El peso cada vez menor del trabajo industrial y de los trabajadores industriales, del proletariado industrial tradicional. Cada vez es más importante en términos cualitativos, todavía no en términos cuantitativos, en alguna economía también en términos cuantitativos, el peso del sector servicios. Lo que se ha llamado la terciarización de la economía. La terciarización, no terciarización, que sé que esta es una expresión que se utiliza en América para aludir también a la descentralización productiva. No, utilizo la expresión en este momento en el sentido de predominio cada vez mayor del sector terciario de la economía, del sector servicios. Una economía terciarizada, la terciarización de la economía, es aquella en la que el sector terciario, sector servicio, tiene un peso cualitativamente mayor que el tradicional industrial. Los viejos
espacios de la industria, pues ya no gozan de la salud que tenían hace 40, 50 años, como consecuencia de los cambios económicos y como consecuencia del personal, los trabajadores que prestan servicios en los mismos. Como consecuencia de transformaciones estructurales, han cambiado también el comportamiento y la actitud de los trabajadores, en términos generales. El concepto de conciencia obrera y de solidaridad obrera no es que haya desaparecido, ni muchísimo menos, pero no se manifiesta de la misma manera que se manifestaba antes al respecto, ¿no? Hay movimientos corporativos dentro de la clase trabajadora, de defensa de intereses singulares, frente a, no frente a los empleadores, sino frente a veces respecto de los propios trabajadores. La solidaridad, la conciencia obrera, pues dependiendo del escenario que contemplemos, claro, dependiendo del escenario que contemplemos y del desarrollo de las actividades económicas, pero desde luego no goza de la salud estas categorías que gozaban hace años, hace decenios. Se están difuminando. Es así. ¿A dónde conduce esto? Pues esto conduce a que la relación entre la cooperación y el conflicto en el seno de las relaciones laborales, la línea divisoria entre el conflicto y la cooperación se está desplazando visiblemente a favor de la cooperación. También en la letra de la norma, también este asunto se traslada al lenguaje de las normas. Al lenguaje de las normas. Hay una tendencia en el lenguaje a hablar cada vez más de cooperadores en lugar de trabajadores, o de consenso en la relación laboral entre el empresario y el trabajador, cuando se parte de un conflicto estructural de partida, ¿no? Bueno, pues eso es visible también en la terminología de la norma. Es consecuencia de las transformaciones en este ámbito. O, por ejemplo, en el plano del papel de las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales no han dejado de cumplir la función fundamental que tiene que ver con la reivindicación de mejora de condiciones de trabajo. No lo han dejado de cumplir. Pero cada vez las organizaciones sindicales, sobre todo los sindicatos, los grandes sindicatos, las grandes confederaciones sindicales, tienden cada vez más, y más todavía en situaciones de crisis económica, donde la preocupación por el empleo es cada vez más mayor, y así debe ser, en las organizaciones sindicales, a implicarse en las políticas públicas cada vez más, a implicarse. Como consecuencia de la situación, por supuesto, donde se difumina la reivindicación, no se renuncia a la reivindicación, pero a la hora de discutir en una planta, en una empresa que presenta una situación económica dificultosa como consecuencia de la crisis, y está en juego la subsistencia de la propia empresa o de una parte de la misma, ¿cuál es la posición de un sindicato? Cuanto más importante es el sindicato, más serio y responsable. La cooperación, la pactación sobre el asunto, no la reivindicación, por descontado. El que los ordenamientos jurídicos hayan construido las categorías de sindicatos representativos, la regulación de la representatividad o de la mayor representatividad que se otorga a determinados sindicatos respecto del conjunto de los existentes. Eso hace que estos sindicatos, que no son cualesquiera, son los más implantados, los que tienen la condición de más representativos, se impliquen. Eso es lo que se ha llamado el neocorporativismo, por los sociólogos que se ocupan de estas cuestiones. Se impliquen en el funcionamiento del sistema. Siguen siendo organizaciones privadas de defensa de intereses de los trabajadores, pero cuanto más importantes son, más se implican
en la gobernanza del sistema. Bueno, cambios trascendentales en la representación, en la representatividad, en la implantación, en la afiliación, la afiliación, es decir, la relación de pertenencia de los trabajadores a una organización sindical, pues depende del país que consideremos, pero desde luego en Europa, que es el caso que yo conozco, es una tasa de afiliación cada vez más baja. Cada vez más baja. Es verdad que los sistemas de relaciones sindicales en estos países a veces no se construyen sobre la afiliación sindical para medir la representatividad de las organizaciones sindicales. Por ejemplo, en España. En España la representatividad de los sindicatos no se construye sobre la afiliación. La afiliación les interesa a los sindicatos. Claro, cuanto más afiliados tengan, pues mayor será el sostenimiento económico y la contribución de los afiliados a las cargas económicas del sindicato, evidentemente. Pero el sistema en España de la representatividad se construye sobre lo que se llama la audiencia electoral. Es decir, en todos los centros de trabajo, en todas las empresas, cada 4 años, los trabajadores eligen a sus representantes unitarios. A estas elecciones a representantes unitarios pueden presentar listas los sindicatos. Y para designar comités de empresa, delegados de personal, son representantes electivos. Y es los resultados electorales que sacan en estas elecciones, lo que se llama la audiencia electoral, lo que determina la representatividad del sindicato. Por tanto, la representatividad del sindicato en España y en otros países europeos no viene determinada por la afiliación, sino por la audiencia. Los trabajadores españoles se sindican poco, se afilian en escasa medida a los sindicatos, pero votan mayoritariamente en las listas sindicales, en las elecciones a representantes. Por tanto, el sistema español es un sistema altamente sindicalizado, no porque sea alta la afiliación, que no lo es. La afiliación estará en torno a un 17%, una cosa así. De cada 100 trabajadores, 17 pertenecen a algún sindicato, solo, muy baja afiliación. Pero la implantación sindical es del 98%, porque los trabajadores españoles que no se afilian a sindicatos significativamente, sí votan las candidaturas sindicales en las elecciones a representantes en sus respectivas empresas o centros de trabajo. Bien, quiero decir con este ejemplo que hay mecanismos que corrigen en los distintos sistemas institucionales la baja afiliación, pero la baja afiliación es un hecho. La baja afiliación es un hecho. Otros hechos que explican la baja afiliación, por ejemplo, que los convenios colectivos son de eficacia personal general, es decir, que obligan a todo el ámbito. Por tanto, un trabajador que no pertenezca al sindicato que ha negociado un convenio colectivo, no le importará no pertenecer a ese sindicato, porque se va a beneficiar de las condiciones de trabajo que negocie ese sindicato. Porque el convenio colectivo que negocian determinados sindicatos representativos, van a regular condiciones de trabajo de todas las empresas, pertenezcan o no a las organizaciones empresariales que hayan negociado ese convenio, a los trabajadores que pertenezcan a los sindicatos que lo han negociado, a los que pertenezcan a otros que no lo han negociado y a los que no pertenezcan a ninguno. Es lo que se llama, como saben ustedes seguramente, el convenio colectivo de eficacia personal general. Eso no fomenta la sindicación. Claro, ¿por qué me voy a sindicar yo? Si yo puedo obtener beneficios de una pactación colectiva, aunque no pertenezca al sindicato que lo ha negociado. Bien, con esto, ¿qué quiero decir? Con estos ejemplos, y podría citar muchos más, procedentes del derecho español, o francés, o italiano, que son elementos técnicos peculiares que explican el funcionamiento del sistema sindical en estos países, pero que no ocultan un deterioro de la afiliación. La afiliación ya no es como era antes, ha cambiado la estructura de los sindicatos, la función de los sindicatos en la práctica, y más en situaciones de crisis. Y ha cambiado respecto del conflicto, respecto del uso de la huelga, por ejemplo.
La huelga, que era una medida de conflicto de carácter industrial, el reducto básico de la huelga era la industria, ha dejado de usarse en la industria, en estos países a los que me estoy refiriendo. La huelga como medida de conflicto se utiliza en los servicios, es donde desarrolla la mayor efectividad como medida de presión, en los transportes, en la enseñanza, en la educación, no en la industria, no. Hay pocas huelgas ya en las actividades industriales. Bueno, pues tienen ustedes los cambios que se han producido en el uso del conflicto colectivo. También. Cambio en la estructura y la actitud de los trabajadores, en la composición y función de los sindicatos, en el uso del conflicto colectivo. Con todo esto, he citado, ¿qué hora es ya? El ordenamiento laboral, los ordenamientos laborales se lo han encontrado. Se lo han encontrado. Ha cambiado la realidad sobre la que opera el ordenamiento laboral. Y tiene que protagonizar una operación de cambio, de adaptación, de adecuación, para mantener la efectividad, la validez de la regulación, para que cumpla la función de cohesión social que el ordenamiento laboral cumple. Menudo escenario, ¿no? Y ante este escenario de cambio de la realidad social y de la realidad económica, ¿cómo ha llevado a cabo el ordenamiento laboral? Es una reflexión la que hago yo en general, no me estoy refiriendo a un ordenamiento concreto. También podríamos pensar en un ordenamiento jurídico concreto y estudiarlo en profundidad. Pero limito mi intervención a una cuestión de carácter general, considerando las categorías, los elementos conceptuales, etc. Pues la respuesta que han dado los ordenamientos jurídicos a estos cambios para protagonizar la adaptación, este es el tema de mi intervención, la adaptación al cambio, un imperativo del derecho del trabajo, es la flexibilización. Esa es la respuesta habitual. La flexibilidad de la solución reguladora. La flexibilidad. Porque con la flexibilidad contiene un elemento de adaptación. Y la adaptación es la exigencia del cambio, de las transformaciones ante el cambio, la respuesta ante los cambios de la realidad social. ¿Y qué se entiende por flexibilidad, por flexibilización? Bueno, flexibilización sería la operación normativa de introducción de flexibilidad. A veces se utilizan como conceptos equivalentes, flexibilidad y flexibilización no es lo mismo. La flexibilización es la operación normativa, la operación política de introducir flexibilidad. ¿Y qué es flexibilidad? Pues flexibilidad es, claro, estos son nombres, son términos que nos sirven en la medida que expliquen situaciones, si no, pues no nos servirán. Y a veces ocurre que en el debate sobre estas cuestiones, el debate político y jurídico, venimos asistiendo desde hace tiempo a un proceso de sustitución de términos. Cuando un término se lanza y se desgasta con el tiempo, se busca otro. Eso está claro, ¿no? Ahora está muy de moda hablar de flexibilidad, lo habrán oído ustedes seguramente, ¿no? En el debate europeo, fundamentalmente. Bueno, pues flexibilidad no deja de ser una nomenclatura, una propuesta política nueva, cuando ya el término flexibilidad y flexibilización se está desgastando por su uso al respecto, en el debate político sobre este asunto. Pero en líneas generales, ¿qué es la flexibilidad? ¿Qué es incorporar flexibilidad a la regulación jurídica que lleva a cabo el derecho del trabajo? Pues, en síntesis, a riesgo de pecar de simplificación,
es presentar una pluralidad de opciones reguladoras ante un determinado supuesto. Eso sería introducir flexibilidad. Que no haya un modelo unitario, único, como tradicionalmente venía ocurriendo en términos generales, sino que los empleadores, porque claro, el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades, no hay contrato de trabajo si no hay voluntad concurrente de empleador y trabajador, pero a la postre, en la realidad, al trabajador, salvo en aquellos casos de trabajadores con alta capacidad contractual, solo le queda decir que sí a la propuesta del empresario. Entonces, el contrato de trabajo cada vez más es un contrato de adhesión. Puede decir que sí o que no, pero la mayor parte de los trabajadores tienen muy poca capacidad contractual para negociar condiciones de trabajo en el contrato individual. Luego se beneficiarán de los convenios colectivos, etcétera, etcétera. Salvo, como he dicho antes, trabajadores con alta cualificación, poder contractual, que pueden pactar bilateralmente con el empresario. Eso no ocurre habitualmente. Por eso se ha abierto camino históricamente a la negociación colectiva, para compensar la dificultad individual del trabajador en la negociación de sus condiciones de trabajo. Una negociación individual, ¿a dónde conduce? Ya sabemos dónde conduce, al predominio de la voluntad del empresario. A lo mejor no una negociación colectiva al respecto. Bueno, pues la flexibilidad es esto. Si tradicionalmente la regulación que lleva a cabo el ordenamiento laboral del contrato de trabajo en los distintos supuestos pues era uniforme, abrir un abanico de posibilidades, una panoplia de posibilidades para que el empleador pueda elegir y el trabajador esté de acuerdo al respecto. Eso es flexibilidad. Y la flexibilidad, por tanto, la flexibilización, se ha abierto camino en los últimos tiempos de forma generalizada en los ordenamientos jurídicos laborales. Sobre todo en tiempos de crisis, donde se han exacerbado las operaciones flexibilizadoras. Porque el argumento es, en situaciones de crisis, siempre es bueno que el ordenamiento laboral sea un ordenamiento flexible, que ofrezca un abanico de posibilidades sobre los distintos supuestos reguladores, pero esto es más importante todavía en situaciones de crisis, porque hay que convencer al empleador que utilice distintas fórmulas posibles para que se decida a contratar, a crear empleo y por tanto a contribuir a disminuir las tasas de desempleo que se producen en una situación masivamente, en una situación de crisis económica. ¿Y cuáles son este abanico de posibilidades que supone la flexibilidad como respuesta unitaria a la cuestión de la adaptación? ¿En qué ha consistido la adaptación del ordenamiento laboral? En apostar por la flexibilidad. Bueno, pues consiste la flexibilidad dependiendo del plano que contemplemos. Se habla de tres escenarios, simplificadamente: una flexibilidad de entrada, una flexibilidad interna y una flexibilidad de salida. Convencionalmente, esto no son más que expresiones que son útiles y ayudan a explicar una realidad. Por flexibilidad de entrada se entienden las modalidades institucionales de contratación, en virtud de las cuales el trabajador ingresa en el mercado de trabajo a través de un contrato de trabajo. ¿El modelo tradicional cuál era? Contrato por tiempo indefinido. Los contratos temporales eran excepciones a la regla general, a tiempo completo, contratado para una función sin posibilidad de cambio durante la vida del contrato de trabajo. Bueno, pues la flexibilidad de entrada es ofrecer diversas coberturas a la contratación de trabajo, tipología variada de contratos de trabajo, en algunos casos con infinidad de supuestos, contratos de todo tipo, para que, como ocurre con los menús a la carta en un restaurante,
pues para que se pueda elegir, pues yo quiero tomarme unas entradas, quiero tomarme no sé qué, ahora quiero tomarme unos calamares, pues eso. ¿Cuáles son las modalidades de contratación a las que las partes, es decir, el empleador, pueden acudir para formalizar una relación laboral? Contratos indefinidos, contratos temporales, numerosos tipos de contratos temporales, en plano de igualdad con los indefinidos, etc. Flexibilidad de entrada. Flexibilidad interna, que afecta a los aspectos básicos del contenido de la relación laboral, como son la movilidad interna, la movilidad funcional, la posibilidad de que, sin merma del salario, un trabajador pueda ser destinado a realizar operaciones distintas de las que fueron pactadas, sin necesidad de acudir al jus variandi ni a las fórmulas tradicionales que proceden del derecho privado y de las que se ha salido el derecho del trabajo, como trabajador que tiene una categoría profesional, se le respeta la categoría, pero ha sido contratado para hacer una operación A, ¿por qué no puede hacer una operación B si la empresa lo necesita, que no le supone alteración de la categoría profesional ni merma de su salario? Bueno, esa es la problemática de la movilidad funcional, proscrita tradicionalmente del ordenamiento laboral, salvo los supuestos de innovación pactada de la prestación laboral o de jus variandi. Bueno, o modificación de condiciones contractuales por causas económicas, no ya por pacto de las partes. Siempre las partes que crean de común acuerdo un contrato pueden modificarlo cuando quieran, pero en este caso es la iniciativa del empleador, aunque el trabajador no quiera la modificación. El empleador puede llevar a la práctica esa modificación con un régimen jurídico determinado. Por tanto, se ha abierto este conjunto de posibilidades al respecto. O la movilidad geográfica del trabajador, por razones económicas, técnicas, organizativas, de producción, es decir, razones objetivas de funcionamiento de la empresa, que la empresa tendrá que probar, pero si existen puede llevar a cabo todas estas posibilidades de movilidad, de flexibilidad interna. Modificaciones salariales, en supuestos de situación económica dificultosa para la empresa. Claro. O finalmente, tercer y último plano, la llamada flexibilidad de salida, es decir, la proliferación de nuevas causas de extinción. Tradicionalmente la extinción del contrato, cuando había causa, salvo los modelos de extinción ad nutum, de extinción libre, como en el sistema norteamericano, pero en los países de tradición cultural continental, Europa, América Latina, donde existe el principio, en términos generales, de extinción causal, la causa tradicional de extinción era el incumplimiento contractual. La acción resolutoria como consecuencia de la exceptio in adimplenti contractus del derecho romano. El contratante que cumple puede exigir la resolución de la relación respecto del que incumple, ¿no? Y por tanto, pues un incumplimiento contractual determina el despido disciplinario del trabajador. Bueno, pues la flexibilidad ha consistido en la proliferación de causas no subjetivas, no derivadas de la voluntad contractual de las partes, que esas eran las tradicionalmente articuladas en la relación laboral y en el ordenamiento laboral, sino las derivadas de las necesidades de funcionamiento de la empresa. Extinciones objetivas o económicas. Aparecen los despidos colectivos, los despidos por causas económicas, que no estaban contemplados tradicionalmente en los ordenamientos laborales. Se perfeccionan estas regulaciones, etc. Como resultado de todo lo cual, pues nos encontramos con una múltiples posibilidades inexistentes hace unos cuantos decenios, con las posibilidades, el ordenamiento laboral ha pretendido adaptarse
a adecuarse para poder seguir llevando a cabo su función reguladora a las transformaciones de la realidad social. Bueno, y termino con lo del debate sobre estas cuestiones, ¿no? Les dije que iba a hablarle de la realidad, de la adaptación, en qué consiste la adaptación, cuál es la dirección que ha seguido la adaptación, y finalmente el debate de la adaptación. Claro, el derecho del trabajo se ha adaptado así porque ha habido reformas normativas de determinados impulsos políticos que las ha llevado a la práctica. Claro, la norma traduce una voluntad política, la norma no cae del cielo. ¿Por qué se regula esto así? Pues porque ha habido alguien que ha querido que eso se regule así. En un modelo democrático, el juego de las mayorías, está claro, los programas electorales, etc. Pero el derecho del trabajo se podía haber adaptado de otra manera, ¿no? Ahora está en cuestión una excesiva flexibilidad. Hay voces en distintos ordenamientos jurídicos que pugnan por una simplificación de los modelos de contratación, por ejemplo, como consecuencia de los excesos. Por tanto, no es una cuestión axiomática de si se da, llegamos a B. No, llegamos a B si queremos llegar a B. Podríamos llegar a C, porque es una cuestión de política legislativa. Y a veces se ha vendido como indispensable lo que no es indispensable, o admite debate sobre que sea indispensable o no, ¿no? Se ha vendido la idea de que la crisis económica se sale de la crisis económica con una exacerbación de la flexibilidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque quienes han llevado a cabo las políticas de flexibilidad en los ordenamientos jurídicos han respondido a una determinada orientación política. Pero hay economistas y hay juristas que sostienen que de la crisis se puede salir también con otro tipo de políticas que no son estas de flexibilidad. Ese es el debate sobre la flexibilidad. Es decir, ¿qué es realidad y qué es pretexto de la realidad? Bueno, pues eso hay que debatirlo. ¿Qué es realidad? ¿Y qué es utilización de la realidad como pretexto? ¿Qué exige como respuesta normativa la crisis económica? Claro que no es lo mismo la ordenación de las relaciones laborales en crisis económica que en bonanza económica. Claro, como no es lo mismo la regulación de las relaciones laborales en dictadura que en democracia. Evidentemente no lo es. ¿Qué exige la crisis como respuesta de los ordenamientos jurídicos? ¿Y qué es ganga? ¿Y qué es ganga ideológica? Ahí hay un espacio, es decir, utilizar la crisis como pretexto para llevar a la práctica las reformas que nunca se pudieron llevar a la práctica respecto a determinados intereses y que ahora en la crisis parece que está justificado. Esa es una cuestión muy importante también para reflexionar sobre ella, y por eso la presento en esta exposición mía como tercer punto y último, esto que llamo yo el debate sobre la crisis, ¿no? Crisis, realidad y ficción, crisis, realidad y pretexto. Bien, queridos amigos, pues esta es la reflexión que quería compartir con ustedes, que como han visto es la segunda parte de la de ayer, Con lo cual, a través de la reflexión de ayer y de la de hoy, aunque haya habido puntos tangentes, algún punto secante, obligadamente, pues les he presentado cómo veo yo esta cuestión de los cambios de la realidad social, del mundo presente, de la adaptación del ordenamiento laboral y como consecuencia de las transformaciones institucionales del derecho del trabajo. Muchas gracias. Hemos escuchado mucho sobre la flexibilidad, ¿no? Hemos escuchado mucho de la flexibilidad que atenúa de ciertas maneras los derechos de muchos trabajadores. Yo lo que quería saber era cuál es el ámbito en el que se mueven ahora los principios del derecho del trabajo reconocidos en la OIT y constitucionalmente en los países, ¿no? Para ponerle freno a esta flexibilidad, porque como bien dice, y las normas
son finalmente elaboradas por congresos, ¿no? Por congreso, en el caso peruano, y son normas políticas, entonces que no técnicas. No, son normas técnicas, pero claro, pero eso es una cuestión primero de derecho, ¿no? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es el ordenamiento jurídico? ¿Qué es? ¿El derecho del trabajo, el derecho civil, el derecho administrativo? ¿Qué es? Pues es una estructura normativa, en el plano de la imperatividad, que es una herramienta de organización social, ¿no? Es una herramienta de organización social. Y nosotros, juristas, nos dedicamos a estudiar las normas, el ordenamiento jurídico. Pero claro, la norma traduce una determinada voluntad política, en todos los casos. ¿Cómo queremos regular la relación de arrendamiento urbano? Entre un tipo que tiene una casa, que la quiere alquilar, y otro que no necesita la casa, no la tiene, pero paga. ¿Cómo queremos regular eso? Podemos regular de muchas maneras. Podemos primar los intereses del arrendador. Si nosotros, que hacemos la ley, sintonizamos con los intereses del arrendador, regularíamos una norma proclive a los intereses del arrendador. Si somos proclives nosotros políticamente, en el plano de los intereses, de las ideas, o si usted quiere de la ideología, a los intereses del arrendatario, pobrecito, vamos a tutelarlo. O si somos eclécticos, pues haremos una regulación pues que establezca derechos, obligaciones de unos y otros y tal. O sea que la política legislativa es una cosa, produce la norma, y nosotros, juristas, nos situamos en el análisis de la norma. Pero en una reflexión, en el ámbito de la universidad, no podemos limitarnos a contemplar la norma. Nosotros tendremos que saber qué dice la norma, qué dice el artículo 3 de la ley del Código del Trabajo, tal, pues lo tenemos que aplicar cuando terminemos la carrera, etc. Pero tenemos que saber cuál es la inserción de las normas en el sistema social al respecto. Entonces, cuando usted dice, ¿es una cuestión política? No, es una cuestión política de política legislativa. Pero una vez que la norma se produce, es una cuestión técnica, claro. Entonces dice usted, ¿qué pasa con los principios? Pues los principios normativos o los principios doctrinales, porque los principios doctrinales no sirven para nada. Los principios doctrinales son herramientas explicativas de una realidad. Si yo contemplo una realidad, puedo decir, aquí concurren 3 principios, 4 principios, y explico, y explico. Pero es que la realidad cambia, tendremos que elaborar otros principios. Otra cosa es los principios normativos, ¿no? Que fundamentalmente los constitucionales, porque los principios de la OIT, como la OIT es una organización internacional que legisla tanto para Francia o Alemania como para el Congo-Kinshasa, pues la flexibilidad y la apertura de sus normas permiten que un Estado desarrollado y otro que no lo es puedan incorporar esas soluciones a su ordenamiento jurídico si ratifican los convenios. Por tanto, permiten una flexibilidad laxa. Es encomiable la labor de la OIT, es encomiable, pero claro, la mayor parte de los ordenamientos desarrollados tienen estructuras normativas muy superiores a las de la OIT en sus convenios, y otros muchísimos ni llegan siquiera, porque están en una situación penuriosa, si existiera esta palabra. Entonces, claro que todas estas cuestiones están en revisión, ¿no? Por eso yo, en lugar de hablar de los principios, prefiero hablar de la función. Y el ordenamiento laboral, para que cumpla la función social de legitimación, tiene que ser compensador de desigualdades. Tiene que ser. No cabe un ordenamiento laboral que no compense parcialmente desigualdades. A eso que le llamaban los clásicos, los principios tutelares del derecho del trabajo. Bueno, podemos llamarlo igual, pero yo prefiero llamarlo de otra manera. Ahora, ¿dónde está escrita cuál es esa cohesión social que cumple el ordenamiento laboral? En ningún sitio. En ningún sitio. Si en un ordenamiento laboral concreto se desmonta la capacidad compensadora, imaginemos que un parlamento dice, pues suprimo el salario mínimo,
su primo no sé qué, porque como tengo mayoría política puedo hacerlo. Podría hacerlo políticamente, pero estaría haciendo una operación muy arriesgada desde el punto de vista de la cohesión social y de la conflictividad social, cuando la sociedad entendiera en un momento determinado que el ordenamiento laboral no es una pieza de legitimación social, llegaría a la conclusión de que no sirve para nada y se volvería a situaciones de la economía manchesteriana, de la etapa anterior a la aparición de la legislación obrera. Esos son los fenómenos de envergadura que subyacen en todo esto, ¿no? Así que no sé si le he contestado o no. Sí. Yo pensaba cuando hablamos de la flexibilidad, de la estabilidad laboral, por ejemplo, que no es un principio, pero la estabilidad laboral, ¿cómo operaría como un freno ante...? No, pero la estabilidad laboral, si está reconocida constitucionalmente, ¿no? En Perú está reconocida la estabilidad laboral. Es decir, ¿no puede ser despedido un trabajador en el derecho peruano? Pero causas recogidas en la ley por una causa justa... No, claro, pero eso ocurre en España también. Una persona que sea despedida sin causa, si ese despido es lesivo de derechos fundamentales, es repuesto inmediatamente en la misma situación. ¿A eso lo queremos llamar estabilidad? Bueno, le podemos llamar estabilidad, pero no lo sé si eso es estabilidad. Porque hay otros muchos supuestos de extinción del contrato, de despido, que no conducen, si no son despidos lesivos de derechos fundamentales, conducen a una indemnización, pero no a la reposición. ¿Eso ocurre en el derecho peruano? Sí, el despido arbitrario. Conduce a una indemnización, luego la estabilidad absoluta. Es un tema de retórica, en muchos casos. ¿Queremos llamar a eso así? Perfecto, ¿dónde hay que firmar? Yo lo firmo. Pero en todos los supuestos de extinción sin causa, ¿se conduce a la reposición? ¿O cabe la posibilidad de excluirlo con una indemnización? No hay estabilidad. Y no la hay, es que no la puede haber, es el sistema capitalista, no puede haber. Ahora, hay protección frente a muchos supuestos, claro. Por ejemplo, la tutela de los derechos fundamentales. Se ha avanzado mucho en los ordenamientos jurídicos al respecto, ¿no? En la mayor parte de los países que yo conozco, una lesión de un derecho fundamental con ocasión de un despido, y además se han exacerbado los mecanismos para aflorar la lesión. Claro, porque nadie despide a una persona, impone en la carta de despido, yo le despido a usted porque está usted embarazada. No, nadie pone eso, pero a lo mejor en el fondo sí. Sí, hay la motivación real, ¿no? O yo le despido a usted porque es usted negro, o porque está usted afiliado a este sindicato. Nadie pone eso ahí y dice, no, disminución de rendimiento, no sé, pero realmente hay una discriminación. Entonces los ordenamientos jurídicos han hecho aflorar mecanismos probatorios, como la inversión de la carga de la prueba. ¿Quién puede probar que ha sido despedido por pertenecer a un sindicato cuando el empresario pone en la carta de despido que ha sido por una cuestión de actividad productiva y tal? Ahora, yo no podría probar eso si aplicamos la regla general de que el que alega prueba. ¿Cómo puede el trabajador probar eso? Es una prueba diabólica. Ahora bien, si el ordenamiento jurídico dice no, quien tiene que probarlo es el empresario. Usted, empresario, que dice que no ha habido propósito discriminatorio, pruebe que no ha habido propósito discriminatorio. Pruebe que el motivo real es el que usted alega. Y eso tampoco es tan fácil probarlo, por eso afloran infinidad de supuestos de discriminación. Quiero decir con ello que se avanza mucho en el ordenamiento laboral, en materia de tutela de derechos fundamentales, etcétera, pero no puede haber estabilidad absoluta porque los distintos ordenamientos jurídicos permiten numerosísimos casos de inexistencia de causa suficiente que no conduce a la readmisión sino a la indemnización. No conozco el derecho peruano, pero el derecho español es así. ¿Más cosas? Sí. Muy bien, gracias. Buenas noches. Usted había comentado, profesor, que cuando el propietario del capital cede, por ejemplo, su administración a un tercero, esa es una práctica válida, ¿cierto? Acá en Perú, eso se conoce como el contrato de gerenciamiento, cuando una empresa principal contrata, por ejemplo, a otra empresa para que gerencie o se encargue de una determinada gerencia. Algo parecido, sí. Así es.
Entonces, sin embargo, siendo eso una práctica válida, ha sucedido en las inspecciones de trabajo y en los órganos jurisdiccionales, pero más creo en las inspecciones de trabajo, que siendo esta práctica válida y reconocido en normas no del ordenamiento laboral, sino del ordenamiento societario, han buscado argumentos o tratado de deslegitimar esa práctica, ¿no? No se le ha dado el rigor que merece ese tipo de situaciones. Entonces mi pregunta es, ¿cómo aterrizar o hacer aterrizar el concepto, la noción que usted ha propuesto sobre la flexibilidad, ¿no? En estos escenarios, ¿no? Sí, claro, pero yo no he propuesto ninguna noción, yo estoy describiendo la realidad. Ok, de acuerdo. Sí. Okay. Claro, el derecho del trabajo, a veces mucha gente piensa que tiene que prohibir esta situación de la realidad económica, ¿no? No puede prohibir eso, ¿no? ¿Cómo puede prohibir la subcontratación o la empresa red? Eso es una cosa de la fisiología. Lo que el derecho del trabajo tiene que hacer es evitar que esos procesos económicos produzcan situaciones perjudiciales para los trabajadores. Esa es la cuestión del ordenamiento laboral. Es decir, tiene que contemplar los fenómenos de descentralización productiva, impidiendo que, si se ponen en marcha en una empresa esos supuestos, perjudiquen a los trabajadores. Eso es así. No sé si me explico. No puede poner puertas al campo el derecho del trabajo. No puede prohibir la descentralización productiva. Lo que tiene que hacer es regular los supuestos en que los que a través de la descentralización productiva se perjudiquen los intereses de los trabajadores. Tiene que establecer responsabilidades solidarias de los distintos sujetos participantes, etcétera, etcétera. Esa es mi visión del asunto. Muy bien, queridas amigas, queridos amigos, que tomen ustedes un café con gusto.